Pero había un grupo que estaba orando en una de esas casas. Era un evangelista grande que estaba en esa casa, internacional. Y supuestamente él dice, porque yo no estaba cuando hubo esa manifestación, Sí. que se manifestó el poder del Espíritu Santo. Y les dijo a ellos, va a venir un joven, va a tocar la puerta, va a pedir comida, les sirven comida y los dejan entrar. Supuestamente eso fue lo que el Espíritu Santo les dijo. Yo no sé si eso es verdad, porque eso fue lo que me contaron después, con el tiempo ellos me contaron. Y cuando la persona terminó de dar la profecía, yo toqué la puerta. Wow. Y me acuerdo como ahora, que mientras yo hablaba con mi madre, tuve una visión ahí. No pude ver, no veía a mi madre, sino veía a un niño orando. Y yo me pongo a mirar, pero yo estaba como de arriba y veo a ese niño prietito pidiéndole a Dios que nunca permitiera que tus padres murieran. Oye, y Dios puede ver y podemos sentir su presencia, pase lo que pase en estos tiempos. Dios es real. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y hoy tendremos otro episodio donde veremos la mano del Todopoderoso que sale a buscar lo que se había perdido para rescatarlo y transformarlo. Y en esta ocasión estará con nosotros nuestro hermano Rubén Ocasio. Rubén, ¿cómo has estado en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy hemos estado excelente en el Señor, confiando y poniendo nuestra fe en Él. Y muy bien, muy bien. Amén. Dios ha sido bueno hoy. Ha sido demasiado de bueno, varón. Demasiado de bueno. Rubén, para ir comenzando, Ajá. ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? Sí, yo nací en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Nací en la 27 en Atorrey, Puerto Rico, San Juan, y me crié en un caserío público llamado San Martín, en la 65 de Infantería, varón. ¿Y cómo comienza la historia de Rubén? Mi historia es algo que es edificante para mí mismo. Yo toda mi vida he estado en el Señor. Yo vengo de un hogar bien disfuncional, donde mi madre era cristiana y mi padre era totalmente ateo, no creyente en el Señor. Era un hombre totalmente maldiciente y muchas veces era el instrumento que quizás el enemigo utilizaba para torturar en cierta manera a mi madre en el evangelio. Se burlaba de mi madre cuando era cristiana. Sí. Ya mi madre partió con el Señor. Y yo veía todas esas cosas, varón. Pero siempre tuve una madre en el Señor que me trató de llevar por un buen camino, aunque vivía en un ambiente totalmente hostil, varón. ¿Nos puedes describir un poco ese ambiente? El ambiente era un ambiente de malos entendimientos entre personas. No puedo decir pandilla, pero eran grupos que quizás no se llevaban. De mucho tiroteo, muchas cosas indebidas. Sí. Yo tengo 14 hermanos, varón. Y de los 14 hermanos, muchos estaban en ese tipo de ambiente. Pero mi madre siempre trataba, yo era el más pequeño de todos ellos, ella siempre trataba de poner en mí el temor del Señor Jesús. Okay. Mi padre era un hombre muy violento. Mi padre era de los que creía que si tú peleabas con alguien y perdías la pelea, tenías que ir a buscar un palo y caerle a palo a la persona. No se podía quedar así. No se podía quedar así.
Rubén, pero Mm. ¿tuviste una mala experiencia en la niñez? Que te recuerde. Tuve una mala experiencia porque recibía a veces mucho maltrato de mis hermanos, porque mis hermanos eran mayores. Y a veces todos los platos rotos los pagaba yo. Me consideraban varón el más tonto de todos ellos, Ok, por no decir otra palabra. Pero siempre sentí el apoyo de mi mamá y decía: "No hagas esto, mantente en el Señor". Y yo simplemente siempre la oía, sí. me dejaba de llevar por el consejo que ella siempre me daba. Aconsejaba tremendo y siempre velaba que yo estuviera por el buen camino. ¿Y, Amén. y cómo era la relación con tu padre? Yo nunca recibí un abrazo. Él lo que decía, eso era lo que se tenía que hacer en el hogar. Predominaba la violencia, varón. Predominaba el dominio y muchas veces la burla. Siempre había una quejabanza acerca de Dios. Cuando se molestaba, eran maldiciones que hacía verbalmente, que yo oía, que me sentía mal. Yo no podía decir nada porque era lo que él decía y todos tenían que obedecerlo porque, en otras palabras, lo puedo describir como un hombre totalmente machista Ok. para esa época, varón. ¿Y eso qué ocasiona en ti? Temor, ocasionó en mí miedo de vivir, miedo de enfrentarme a la sociedad. Creó en mí complejos, varón. Aún estando dentro de la iglesia, complejos bien malos. Complejos como qué. No asociarme con gente. Veía quizás a los demás niños y jóvenes, quizás con una buena familia. Y yo deseaba tener algo parecido a eso, pero fue todo lo contrario. Las leyes en mi casa tenían que hacerse de buena fe o de mala fe. Como quiera había que ejecutarlas. Rubén, y a no recibir besos, abrazos. Eso creaba en mi varón un vacío. Porque a pesar de todo, uno cuando es niño, Sí, uno considera a los padres como si fueran unos héroes. Pero también uno se adapta a eso. Uno muchas veces cuando uno peca se adapta al pecado. Lo familiariza con uno mismo. sí. Y llega el momento que cuando uno actúa de esa manera, encuentra que el pecado es hasta normal que ocurre en la vida de uno. Lo vuelve todo normal. Todo normal, varón. Lo vuelve todo normal, como si fuera algo normal día a día. ¿Y esos vacíos qué hicieron en ti? Mira, esos vacíos, hasta mi adolescencia crearon unos complejos tremendos. Yo me acuerdo que mis padres se mudaron para Detroit Sí, y me acuerdo que yo estaba deseoso de abrazar a mi papá. Un hombre robusto, fuerte, de carácter dominante. Y yo me propuse, varón, en mi corazón, ya yo casado, sí. me propuse dentro de mi corazón, si este nunca me abrazó, yo voy a poner de mi parte y voy a ir donde él a abrazarlo. Realmente nunca te abrazó. Nunca, varón, Literalmente. nunca me abrazó. Y mira esto, él estaba acostado en la cama y yo fui donde él y yo le dije: "Yo te quiero mucho". Yo le decía tío porque yo me crié con primos también, un montón de primos. Yo no le decía papi, yo le decía tío porque mis primos eran todos mayores y me acostumbré a eso. Pero cuando yo cogí a mi padre y lo abracé, varón, fue una de las cosas, de las experiencias internas más grandes que yo he tenido. Tener al héroe de mi vida en mis brazos y aunque me hubiera despreciado en mi niñez, Sí. darle un abrazo
que él supiera que yo, a pesar de todo, yo lo amaba. Y él está muerto y lo seguiré amando, juntamente con mi madre. Rubén, ¿qué le podemos decir a esos padres Ujú. que no abrazan, que no dan besos, que no dicen te amo a los hijos? ¿Qué le podemos decir para que ellos puedan entender, ya que tú pasaste esa Ujú. experiencia, lo que sufre un niño? Mira, varón, la familia fue primero que la iglesia. La familia hay que cultivarla. Tú como varón de tu casa, como sacerdote de Dios que Dios te puso en tu casa, tú tienes que poner de tu empeño y dividir el amor en cada uno de los hijos iguales, sin tener preferencias, varón. Tienes que demostrarle a ellos que tú los amas, que amas a tu esposa. El corazón se compone como si fuera un círculo, varón, que se divide en el amor de padre, en el amor de madre, en el amor de hijo, pero cuando es el amor de hijo, todos los hijos tienen que tener el mismo amor. No importa el estatus o el conocimiento que tenga cada uno. Todos deben ser iguales. No debe haber preferencia. No debe hacer preferencia en la familia, varón. Hay que conservarla y más en este tiempo. Dios te puso, Dios me puso para que los errores que se cometieron en mi familia, Sí. las cosas que pasaron en mi familia, no pasen o yo se lo transmita a mis hijos, ni se lo transmita a mi esposa. Así de importante es esto. Es tan importante como si tú fueras a un culto un domingo. Es tan importante como si tú te arrodillaras a solas con el Señor. Es parte de lo que Dios puso al frente tuyo para que tú ejecutaras como sacerdote de Dios. Amén. Amén, amén. Rubén, ¿y qué pasa en tu juventud? Bueno, en mi juventud yo me aparté del Señor y me dediqué a los deportes, buscando quizás un refugio en eso. Yo le tenía miedo a todo, varón. No me gustaba confraternizar, me dedicaba a hacer mis ejercicios, pero siempre cuando me sentía tan incómodo, cuando estaba en grupo, porque yo no estaba impuesto a eso. Yo creé un mundo aparte, donde yo me trataba de proteger en mi forma y no me sentía cómodo cuando estaba en grupos de personas. Y eso no solamente me pasaba jugando baloncesto, eso me pasaba en la escuela. Yo me había apartado del Señor quizás porque estaba buscando un apoyo, porque a veces cuando uno se aísla, muchas personas se dan de cuenta y muchas personas pues respetan eso. Sí. Pero eso causó en mí, mi niñez causó en mí que eso perdurara en mi vida y me hiciera alguien que se cohibiera de lo que es una relación de amigos. Sí. Porque es verdad que el único amigo es Jesucristo, pero hay personas todavía que tienen de Dios y uno puede confraternizar con ellos, que tienen ideales diferentes, que no están pensando en matanza, no están pensando en pelear, Sí. que te hablan de otras cosas, que no importa tu estado social, ellos están ahí contigo. Amén. Amén. Entonces te refugiaste en los deportes. Me refugié en los deportes, en Puerto Rico me refugié en los deportes como parte de mi vida. ¿Y qué más ocurre en tu juventud? Mira, en mi juventud, yo me acuerdo que mi mamá se vino para los Estados Unidos. Yo dejé la universidad, yo estudiaba en la Politécnica y después se convirtió en la Interamericana en Atorrey. Y yo dejé todo por seguir a mi mamá. Mi mamá se vino para los Estados Unidos y yo pues
sin mi mamá yo no era nadie. Yo, a pesar de todo, siempre tenía una gran preocupación, varón. Yo le tenía terror a la muerte. Y desde que yo era niño, desde que me acuerdo, mira, me acuerdo como ahora, varón, que cuando yo hacía mis oraciones, yo le decía al Señor, no permita nunca que mis padres mueran. Yo como niño hablando. Sí, sí. Pero eso es algo que es el transcurso de la vida. Y mi juventud, aunque mi juventud fue de esa manera encerrado, no puedo decir que no se acercaron gente donde mí. Incluso yo saliéndome de la iglesia, las mismas personas donde yo asistía trataban de buscarme, pero yo siempre los rezagaba, los echaba para un lado. No quería enfrentarme a ellos porque yo quería estar en un mundo totalmente aparte que yo mismo había creado. Pero esa no era la realidad. Ni tenía el Señor ni tenía amistades. ¿Por qué? Porque me metí por dentro, porque hay personas que se meten por dentro situaciones y pensamientos que no son los reales. No son los reales, varón. Amén. Amén. ¿Y cómo era la relación con tu madre? Excelente. Todo lo opuesto a tu padre. Era todo lo opuesto, varón. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, una vez, mi papá tuvo un malentendido con mi mamá y rompió a hablarle malo, palabras bien feas. Y mientras mi mamá estaba discutiendo con él, mi papá le daba esa furia y esas cóleras terribles. Mi mamá se voltea, mi papá viene y le mete un puño bien fuerte en la espalda y mi mamá cayó al piso. Y mi papá cogió una silla para darle a mi mamá. Yo voy a coger, mis hermanos no se atrevieron a hacer nada. Yo voy a coger, yo era el más chiquito, voy a coger y me le tiré encima a mi mamá. Pero era tanto el temor que yo tenía que yo no me atrevía a decirle nada a mi papá hasta que saqué fuerza. Y aunque parezca mentira esto que te voy a decir, que todavía me acuerdo, varón, yo señalé a mi país y dije, algún día cuando yo crezca, yo te voy a matar a ti. Mi papá se quedó sorprendido, el hombre fuerte se quedó sorprendido. Y aunque yo dije esas palabras, mi madre me regañó y me dijo, ese es tu padre y tú nunca vas a hacer eso. Tú vas a hacer la diferencia. Tú eres del Señor. Aunque no estés en la iglesia, tú eres del Señor. Dios no cría muchachos para entregárselos al diablo. Cuando una mujer de Dios se propone tener o lograr que sus hijos sean del Señor y sus hijos se descarrían por cualquier proceso que pase, Dios no le crió ni le entregó ese hijo al enemigo. Hay que seguir orando, hay que seguir buscando, hay que seguir insistiendo, hay que seguir pidiéndole al Señor, porque en el silencio de Dios que mucha gente piensa, el silencio de Dios es cuando Dios más está obrando. Hay que hacer como la mujer que registra la Biblia, que va donde un juez injusto. Va Y, donde el juez injusto, y exacto. está día tras día encima del juez. Exacto. Y el juez dice, pues, el juez hasta se cansó, ¿va? Y le da la contestación a ella porque ya ella lo hastiaba. La persistencia en el Señor. Tú no recibes nada del Señor, sigue orando. Tú no recibes la contestación rápida por un problema que estés pasando, sigue orando. Que desde los cielos te están oyendo. La oración tuya está llegando, pero Dios tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando nosotros tenemos problemas, varón, empezamos bien en nuestra propia concupiscencia y terminamos mal. Eso es cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero cuando tú te dejas llevar por Dios,
tú empiezas bien y terminas bien. ¿Me está comprendiendo? Amén, Es amén. terrible eso lo que te estoy diciendo. Para eso no hay que ser profeta para poder entenderlo. Dios es un Dios totalmente perfecto. Mira, Dios es todo amor, varón. Pero la Biblia lo describe en la otra parte de Dios. Varón de guerra. Él pelea por lo suyo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo suyo, los guarda, varón, los guarda y también los defiende. Pelea. Mi Dios es de pelea, varón. Mi Dios es fuerte, poderoso, valiente, que jamás te va a dejar en vergüenza y jamás te va a dejar en el piso. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios de Israel. El Dios de Israel, el poderoso de Israel, el gran gigante, donde sus pies cubren la tierra, dice la palabra. Amén. Amén. Rubén, entonces, deja los estudios por irte con tu mamá. Exactamente, dejo los estudios por irme por mi mamá. Acá no me fue bien. En Michigan. En Michigan sí, no me fue bien. De aquí vivimos también en Pembroke, en el Ok. caserío Pembroke. No nos fue muy bien. Yo me convertí al Señor por necesidad. Antes que llegue a eso, tu Ujú, mamá, a pesar de todo lo que tu mamá vivió, que tú ujú, viste, ujú. ella seguía en la iglesia. Seguí en la iglesia, Y tú la llegaste a ver orando. varón. Yo la llegué a ver orando. Y ella tenía la costumbre de cantarme canciones cristianas para poder calmarme por las noches cuando yo lloraba por algo que quizás no estaba de acuerdo con mi papá. Ella trataba de evitar un confrontamiento. Pero ella siempre metía al Señor. Yo la veía orando, leyendo la palabra, corrigiéndome por la palabra. Esa era la madre que yo tenía. ¿Y cuál era tu reacción? Perdón, ¿Cómo tú reaccionabas a lo que tu mamá te estaba diciendo? solamente oía. Mi corazón estaba abierto, pero no, mis expresiones no. Yo era cerrado en mis expresiones, pero atento a lo que ella estaba diciendo. Hay una parte de la Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y mira qué terrible es eso. No significa que porque tú estés callado tú no estás oyendo. Al tú oír la palabra de Dios, algo diferente va a pasar. Amén. Algo va a pasar dentro de tu vida, varón. La misma Biblia dice que no retorna atrás. No retorna atrás vacía. Mira, la palabra de Dios rompe barreras, cambia pensamiento, derrota al enemigo. El enemigo ya está derrotado, pero la palabra te lo recuerda que él está derrotado. Te da ese ánimo para que sigas hacia adelante, que no importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa las vicisitudes que sucedan, la palabra es la que te da vida, fortaleza, el estudiar la palabra. Lo que pasa es que hoy en día no lo queremos hacer de esta manera. Hoy en día nos conformamos con un corito. Hoy en día nos conformamos quizás con ir un día o un domingo solamente a la iglesia y no queremos oír la palabra. Nos envolvemos quizás en el cántico, nos envolvemos quizás en otra cosa, pero es que la palabra, el cielo, dice la Biblia, y la tierra han de pasar. Pero la palabra de Dios, esta palabra jamás. Varón, esta es la espada que te fortalece. Amén. No, Amén. y que la palabra no es otra cosa, Dios revelado en ella. Dios te habla, es Dios hablándote a través de ella. Ru- O tú lo aceptas o no lo aceptas. Amén. Rubén, pero me viene una pregunta a mi Dime. mente. ¿Nunca le cuestionaste a tu mamá por qué seguía con tu padre, a pesar de los maltratos? Fíjate, una vez le pregunté eso mismo, varón, pero mira, en mi país las mujeres tenían la costumbre ante las mujeres de antes, que podían recibir cualquier tipo de maltrato y se mantenían bajo un techo con la misma persona que la estaba agrediendo. Incluso cuando buscaban relaciones, buscaban apoyo, no relaciones, apoyos
en sus familiares. Los familiares decían, si te casaste con él te queda y ese es tu problema. No me traigas problemas aquí. Y eso yo lo vi con mi familia, con mi Sí. mamá. Porque ella buscó ayuda. Pero mis abuelos eran hombres fuertes y mis tíos también. Amén. ¿Cómo llega Cristo entonces a tu vida, Rubén? Mira, yo llego a Cristo por necesidad, pa. Cuando yo vine de los Estados Unidos, me vi en unas situaciones que tuve que estar en la calle. ¿En la calle te refieres que vivía en la calle? Viví en la calle. Literalmente. Viví en la calle, varón. Viví en la calle. Y un día pues tenía mucha hambre porque no me atrevía volver a mi casa. Pero vivías en la calle, pero no usabas droga. No, nunca he usado droga, Ok, nunca he fumado, nunca he bailado. ok. Bueno, yo era algo diferente. Viviste en la calle porque no tenías no No tenías un tenía techo. los recursos. Ay, Mi mamá después estaba bien y pues yo me fui, quise irme. Pero en mi necesidad no quería ir donde ok. mi mamá no quería ir. Y me acuerdo que caminando por Sauterra, empecé a tocar por las casas a ver si había alguien Te diera comida. que me diera comida. Las puertas que tocaba, nadie abría la puerta. Pero había un grupo que estaba orando en una de esas casas. Era un evangelista grande que estaba en esa casa internacional. Y supuestamente él dice, porque yo no estaba cuando hubo esa manifestación, Sí. que se manifestó el poder del Espíritu Santo. Y les dijo a ellos, va a venir un joven, va a tocar la puerta, va a pedir comida, les sirven comida y los dejan entrar. Supuestamente eso fue lo que el Espíritu Santo les dijo. Yo no sé si eso es verdad, porque eso fue lo que me contaron después, con el tiempo ellos me contaron. Y cuando la persona terminó de dar la profecía, yo toqué la puerta. Wow. Pero cuando la señora abrió la puerta, el varón, el evangelista de Dios, todo el mundo sorprendido, y el evangelista de Dios mandó a la esposa que me preparara y ella bien contenta preparando algo para comer. Yo me sentía como, perdonando la expresión, como una cucarachita en medio de un baile de gallinas. Yo mirándola. Y entonces el evangelista habló y dijo estas palabras: bienvenido a tu casa, bienvenido a tu nueva familia. Y él fue el que me introdujo en la palabra. Yo no le hablaba mucho de la palabra, de las poquitas cosas que yo sabía, pero él me enseñó la rectitud que hay que tener en este libro negro que yo tengo en las manos. Me enseñó que las almas hay que buscarlas, que Cristo murió en la cruz del Calvario por las almas, que las almas no son para maltratarlas. Las almas son para traerlas a Cristo, porque Cristo viene pronto. Y esa es la gran encomienda. Y por todo el mundo, dice la palabra. Y predicad este evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere ha de ser condenado. Es como estábamos hablando fuera de cámara. Sí. Son las oportunidades que Dios da. Dios siempre va a tratar contigo, aunque le cojas al Señor, aunque le huyas al Señor, aunque sientas dentro de tu corazón que el Señor te está llamando y te seas un rebelde completo. La voz de Dios va a trabajar en ti, porque lo que está predestinado se va a hacer realidad. Porque Dios te conoce a ti, como le dijo Jeremías, como yo estaba hablando con el varón. Sí. Jeremías, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía y yo te di por profeta. Esto era antes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo Dios va a decir eso? Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente y Dios sabe, mira eso que te voy a decir, varón, Sí. y a la audiencia.
Dios sabe tu futuro también. Amén. Estás en las manos de Dios. Amén. Amén, amén. Rubén, entonces, ¿qué pasa esa noche en ese hogar? Entraste, comiste. Varón, me dieron una cama para que yo me acostara. Pero él me dijo algo. Ese día no dormiste en la calle. No, dormí calientito, varón. Pero mira lo que pasó. Ese evangelista iba a diferentes lugares y me dijo, yo quiero que tú me acompañes. ¿Tú puedes decirle el nombre o no? Pues tengo curiosidad. Félix Alicea. Ok, Él murió con el Señor. ok. Ahora su hijo Moisés está en Hellentown, creo que es pastoreando. Pero yo le agradezco tanto a esa familia. Ok. A la hermana Aurea, que era su esposa, yo le agradezco tanto porque fueron para mí una gran familia también. Sin despreciar la mía que yo tenía. Sí. Amén. Entonces dormiste caliente, me ibas a decir. Calientito dormí, pero él me dio una encomienda. Yo voy a salir mañana a predicar la palabra por diferentes sitios. Yo quiero que tú vayas conmigo. Varón, yo iba con él simplemente a mirar lo que él hacía. Él me decía, vamos a ir a tal iglesia y te sientas donde tú quieras. Yo voy a estar al frente con otro evangelista que siempre estaba con él. Varón, y vi cosas. Dios obrando, Dios libertando, Dios sanando. Espíritu saliendo de las personas. Y yo decía, ¿cómo es posible que Dios obre en una persona así? Si eso nada más aparece en la Biblia. Sí. Y él siempre elogiando al Señor. Nunca lo vi vanagloriándose. Nunca, varón. Entonces, cuando te conviertes, llamas a tu mamá y se lo dices. Yo me acuerdo que volví a mi casa Ok. y le dije, soy cristiano. Mi mamá empezó a llorar. Y soy cristiano y voy a ser un cristiano bueno. Solamente hay uno bueno, que es el Señor, pero yo sé que el Señor me iba a ayudar. Sí. Yo no sé hacer más nada que estar en el Evangelio, varón. Yo sin el Evangelio no puedo vivir. Para mí el Evangelio es tan importante que el Evangelio es vida en mi vida. El Evangelio, la palabra de Dios me quita la tristeza. Me dio una esposa buena, varón, una familia buena. Después que te convertiste. Me convertí. Y mira, varón, yo vivo cuando esas historias tan poderosas de la palabra y las analizo. Y me gusta oír gente cuando la gente las habla, porque puedo ver el pensamiento como la persona ve las cosas del Señor. Yo no me pongo acá a claudicar ningún tipo de mensaje, simplemente oigo, porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza le va a dar, va a tratar de hacer la mejor expresión verbal Sí. para comunicar lo que hay dentro de ella. Entonces, Ujú. tu mamá se pone contenta, feliz, empieza a llorar. Yo sigo así, sigo buscando del Señor y casi me fui para Puerto Rico. Ah, pero todo eso fue acá afuera. Eso fue acá. Ok. Me fui para Puerto Rico y cuando me voy para Puerto Rico, pues mi mamá se muda para Detroit, Michigan. Ok. Y cuando se muda para Detroit, Michigan, pues ya había una distancia y yo me encargaba de hablar con ella. Pero yo trabajaba en Puerto Rico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí le hice 32 años, varón. Yo voy para 64 años con mucho orgullo y quiero irme con el Señor, varón. Bueno, si Calé a los 80 años estaba Ay, pidiendo el bendito. monte que le Claro que correspondía. sí. Voy para 64 años con un corazón de nene todavía. Pero varón, yo quiero irme con el Señor. Yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero morir en la orilla. Por eso es que yo aconsejo a cada persona, esté triste o esté mal, manténgase en la iglesia. Manténgase. Si no quiere orar, aunque se haga un Padre Nuestro. Es más, si no quiere hacer el Padre Nuestro, aunque sea haga un acto de reverencia, que es irse de rodillas. Reconociendo la grandeza de Dios, que a su tiempo Dios va a hacer lo que es necesario que esa persona tenga. Y lo necesario que esa persona necesita es a Jesús de Nazaret. Amén. Aquel que vino a dar su vida por ella. Sí, la dio por nosotros, pensó en nosotros. Tú sabías algo, varón, que te voy a decir un misterio.
que en la cruz del Calvario Él se acordó de ti. Amén. Por nombre, varón. Aguantó. Esto no estoy hablando de un Marvel, estoy hablando de Jesucristo, el héroe de los héroes. Varón, hace 2000 años Él te tenía en la mente en la cruz del Calvario derramando su sangre. Vale la pena estar aquí crucificado por Alexis. Amén. Vale la pena. Y aguantó, varón. Quien tenía que estar allí eras tú. Pero a lo mejor tú no podías. Y Él dijo, heme aquí. Yo puedo. Yo voy a reconciliar nuevamente el hombre con mi Padre. Eso fue lo que hizo Cristo. Amén. Ese vínculo tan sagrado que había entre Adán y Dios y se había roto por el pecado. La Biblia dice que he aquí, por cuanto el primer Adán falló, he aquí este segundo Adán. Oye, y lo que vino fue a reconciliar ese vínculo. El velo se rompió, varón. El velo se abrió y ya el hombre puede ir ante la presencia del Señor. Oye, y Dios puede ver y podemos sentir su presencia, pase lo que pase en estos tiempos. Dios es real. Amén. Rubén, ¿tuviste una experiencia difícil, dura con tu madre? Sí, mira, tuve una experiencia bien, como te dije anteriormente, yo siempre le tenía miedo a la muerte. Y esto que te voy a decir es un testimonio bien impactante en mi vida. Lo recuerdo todavía. Eso va a durar conmigo hasta que yo muera. Yo me acuerdo que a mi madre le dio cáncer. Mi madre no quería decirme a mí que tenía cáncer. Ella estando en Michigan. Ella estando en Michigan y yo en Puerto Rico, pero mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, me lo dijo y yo rápido partí para allá. Entonces, cuando regresé para Puerto Rico, como a las 2 semanas, mi mamá se empeoró y tuve que volver otra vez. Y cuando el médico habla conmigo, ella estaba por máquinas. Y el médico me dijo que ya ellos no podían hacer más nada. A mí me dio un sufrimiento porque eso era parte de mí mismo. Sí. Tenía todo mi corazón mi mamá. Y de repente yo le dije al médico, lo único que le pido es que me la bañen. El médico me dijo, eran como las 11, dijo, a ella no le queda mucho de vida, ya sus órganos ya no están trabajando como tienen que trabajar y ella pues estamos esperando el momento de que ella parta. Yo le dije, por favor, báñenme. Empiezo a hablar con ella. Mami, mira, yo te quiero. Mis hermanos te quieren. Mis hermanas te quieren. Todo lo hiciste bien. Mami, tú eres mi héroe, le dije a mi mamá. Y mi mamá entubada. De repente estoy hablando con mi mamá. Y yo tengo un sobrino que estaba en ese lugar con su esposa viendo todo lo que estaba pasando, varón. Y me acuerdo como ahora, varón, que mientras yo hablaba con mi madre, tuve una visión ahí mismo. No pude ver, no veía a mi madre, sino veía a un niño orando. Y yo me pongo a mirar, pero yo estaba como de arriba y veo a ese niño prietito pidiéndole a Dios que nunca permitiera que sus padres murieran. O si morían, que murieran en el Señor. Y cuando yo miro eso, me doy de cuenta que soy yo, varón. Me quedé totalmente sorprendido. De repente oigo una voz. Literal. Oí una voz, varón, que me dijo, petición contestada. Y ahí mi mamá murió en mis brazos. Vi en mi madre el último suspiro, varón. La apreté con toda mi fuerza. Y ahí saqué fuerza y le dije al Señor, yo no quiero que el Dios que aparece en la Biblia, yo no quiero que esté en la Biblia, yo quiero que esté aquí a lo mío porque te necesito y sentí la presencia del Señor. Me dio la fuerza para aceptar esa situación con mucha valentía. Pero soy privilegiado, varón, porque mi madre me murió en mis brazos, así como ella me tuvo a mí.
Así yo tuve el privilegio de entregársela al Señor. Yo soy más que privilegiado, varón, y siempre le daré las gracias al Creador, porque ha sido más que bueno conmigo. Amén. ¿Y tu papá estaba vivo? Mi papá estaba rebelde como siempre y no quiso estar con nosotros en ese momento. Él me dijo, toma las decisiones que tú tomes y eso va a ser lo que va a hacer. Cuando mi mamá murió, yo fui al rato por la noche, fui a la casa de mi papá y le dije, mami, se fue. Y mi papá me dijo, pues pronto me voy yo también. No voy a utilizar más medicamentos y él era diabético. No me voy a inyectar más nada. Y a los 3 meses se murió. Lo Pero, que dijo se cumplió, no usaba los medicamentos. Rubén, ¿cómo la fe te ha ayudado en los momentos difíciles? Mira, La fe en Cristo. sin Cristo no podemos hacer nada. No, pero la fe puesta en Cristo. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, todo hecho que hagamos tiene que ser en Cristo. La única fortaleza que hay en medio de los problemas es Jesucristo. Hay veces que hay personas que quieren resolver los problemas ellos mismos y no pueden porque no buscan a quien resuelve los problemas. ¿Cómo me ha ayudado a mí? ¿Qué cosas yo he sentido? Pues mira, yo he sentido la seguridad en medio del dolor. Yo he sentido la confianza en medio de la escasez. Yo he sentido la provisión y he visto a Dios obrando en mi vida en medio de las situaciones que han pasado. He tenido mis altas, he tenido mis bajas, pero yo siento la salvación, varón. Yo estoy como en el Salmo 51, donde David decía, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Porque David, después que peca con Betsabé, sentía que el Señor ya no lo sentía como lo sentía. Yo puedo decir lo que es salvación. ¿Qué es la salvación? Una seguridad que coge por tu cuerpo, una seguridad genuina que no la transmite ningún tipo de hombre ni ninguna situación en este mundo. La seguridad del Señor, que si suena la trompeta, Nos vamos con Él. nos vamos con Él. Tan cierto como esto que estoy haciendo aquí. Así es la seguridad de la salvación, como el aire que tú respiras. Amén, amén. ¿Quién es Jesús para Rubén Ocasio? Lo máximo. Eso es todo en la vida. Oye, un Dios que lo tenía todo y viene y se hace hombre a coger bofetá de mi generación, de mis antiguos, a sentir que le escupen el cuerpo. Cuando hizo bien a aquellos que les hizo bien, fueron los que también quizás hablaban mal de él. Sálvate a ti mismo, le dijeron a Cristo. Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Perdónalo, Señor. Oye, qué grande es nuestro Dios, varón. Amén. Qué grande y bueno es. Él es la esencia del cristiano. Simplemente lo que hay que hacer es aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. No hay otro método. Amén. Aceptas a Cristo como único Salvador y estás comprando el pasaje para irte para el cielo. A lo eterno. Para lo eterno. ¿Has dudado del Señor en algún momento? No he dudado del Señor. Cuando me vienen esos arranques de emociones de mi antigüedad, porque no te digo que no van a venir, Sí. porque vienen. O hay una expresión quizás que resulte una expresión mala, yo me voy, mi esposa está de testigo, yo me voy, varón. Y esa noche no puedo dormir y tengo que irme al cuarto, levantarme y encerrarme y pedirle perdón a mi Dios. Porque sin Él yo no puedo vivir. Él es la esencia de la vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Oye, y tan tremendo que es mi Señor. De 3 maneras ha bregado Dios con el hombre. Primero, Él mismo bregaba en el huerto del Edén. Después traía a Jesús
para que el hombre no tenga excusa. Y Jesús se hace hombre y nosotros lo torturamos. Y ahora envía al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El mismo Dios en la Trinidad. Pero el Espíritu Santo hace algo bien emotivo. El Espíritu Santo te va a llevar a ti a toda verdad y toda justicia. Cuando tú tienes a Dios, en Dios, no hay alfabetismo. O sea, tú tienes palabra porque el Espíritu Santo te da la palabra. Él te va a llevar a toda verdad. Él te va a aclarar todas las cosas. Él te va a decir que lo que Jesús hizo es cierto. Él va a dar testimonio de lo que Jesús hizo. No solamente con lo que está en la palabra, sino con lo que te deja sentir el Espíritu Santo. Y por tu cuerpo recibiréis ríos de agua viva. Amén. Si estuviera Jesús frente a ti y te dice, te voy a contestar una oración solamente, una. Estuviera literalmente como yo estoy. ¿Cuál sería? Si el Señor me diera la oportunidad de yo pedir algo, Una oración y Él la va a contestar. que Él la va a contestar. ¿Cuál sería? Bueno, que más almas vengan a Cristo. Porque la Biblia dice que tú y tu casa servirían a Jehová, pero también hay almas, varón, que necesitan del Señor. Yo le pido al Señor que esos encuentros que yo he tenido con el Señor también sean revelados a personas. Que el Señor mismo pueda darles experiencias a las personas. Porque hay veces, varón, que este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. A veces hasta el hablar mucho causa pecado en la gente. La gente piensa hasta mal de uno, te asocian con que tú eres un vanaglorioso, te asocian con muchas cosas que ellos ponen en sus mentes. Pero, ¿qué oración si el Señor me pidiera que vinieran más almas a Cristo? Ese es el objetivo principal. Objetivo, varón. Que las almas se salven. Ese era el motivo que mantenía a Jesús en la cruz del Calvario. Oye, no se bajó, varón. Sálvate a ti mismo y no se bajó por ti, por mí, por muchos más. Amén. Sálvate a ti mismo. Y eso le iba eso en vez de decirle, a ti te estoy salvando, chico. Y estamos en un momento bueno, aunque muchas personas digan que esto es un momento malo. Porque a lo mejor si yo hubiera estado en la época de Cristo, yo hubiera sido uno que lo acusaba y le escupía. Gracias a Dios que estoy en este tiempo y no viví ese momento. Qué oportunidad tan grande yo he tenido de parte de Dios. ¿Qué momentos difíciles has vivido en el Evangelio y cómo los has enfrentado? Mira, en momentos difíciles, a cada momento se presentan momentos difíciles. Pero de lo más primordial que Dios tiene que bregar y sigue bregando conmigo es con mi carácter. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay que saber actuar en el Evangelio y ser cada día un mejor cristiano, un mejor creyente. Tú no puedes permitir que las emociones te lleven a claudicar en contra del Señor y en contra de su santo evangelio. De que tenemos enojo, sí, pero que tu enojo no se caiga el sol sobre tus hombros y tú enojado. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Amén. Dime, varón. Entonces, tuviste una niñez difícil donde tu padre nunca fue afectivo. No, varón. ¿Y cómo tú criaste a tus hijos, a pesar que no tuviste eso de tu padre? Varón, yo trataba de ser el papá excelente. Y aprendí a escucharlo. Hay que aprender a escuchar los hijos, aunque sean tonterías lo que dicen. No haciendo de tu autoridad vana, pero simplemente escuchando y que ellos vean el respeto y que ellos vean en ti no solamente un padre, sino que vean en ti un amigo, que vean en ti un hombre de Dios, que eso es lo más importante, que dé testimonio.
Que cuando tú hagas el vínculo familiar, el culto familiar en tu casa, que ellos sepan que tú los amas, pero hay un orden donde Dios tiene que ser primero. Enseñarle a ellos que sin Dios no se puede vivir. No se puede vivir. Que ellos van a pasar dificultades, tropiezos, pero tienen una esperanza en Cristo Jesús. La decisión la toman ellos. ¿Cuántos hijos tú tienes? 5, varón. 5. 5 hijos, varón. Y 5 nietos. De la misma esposa, ¿verdad? No, de segunda esposa. Ok. Sí. ¿Qué le quisieras decirle a tus hijos mirando ahí a la cámara? Lo que yo le quiero decir a mis hijos, que yo me siento bien orgulloso de ellos. Que yo los amo mucho. Y le doy gracias a Dios porque son los mejores hijos que un hombre puede tener. Y siempre papá va a estar ahí. Y voy a decirle algo que siempre le decía cuando eran niños. Siempre puede. Alabado sea Dios. Y a la doña para que después no te la busques. La doña sabe cómo yo soy. No, que me le diga algo para que después no te caliente, no te caliente. La doña le quiero decir que la mujer más hermosa que existe en la tierra, que cocina muy bueno, que me tolera mucho y que tiene mucha paciencia conmigo. Y me comprende, yo creo que comprende mis debilidades más que yo mismo. Es una gran mujer y una mujer que Dios puso en mi camino y que Dios me la bendiga mucho. Amén. Y que la amo. Eso no puede faltar. No puede faltar, varón, porque después hay ajo con trompa. Amén, gloria al Señor. Carlos, si tuvieras que cambiar algo del pasado de tu vida, ¿qué sería? Rubén. Oye, me he dado con Carlos hoy. Mira, cambiar el pasado de mi vida, eso jamás va a suceder. Pero si tuviera que cambiar algo, todo lo que me pasó es porque Dios lo permitió. Te maltrataron porque Dios lo permitió. Pasaste vicisitud de hambre porque Dios lo permitió. No se puede enfocar uno en el pasado cuando tienes un presente glorioso que está puesto frente de ti. Todo lo podemos en Cristo. Amén. Que Él nos fortalece. Y yo no puedo vivir de mi pasado. No traigas a memoria, dice la palabra, las cosas pasadas. Sí existieron, sí estuvieron, hicieron daño, pero hasta ahí. Ya tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Y cuando en el cielo se dice que es algo nuevo, es porque es nuevo. Brand new. Algo nuevo, varón. Tú eres una prenda cuando te conviertes a Cristo Jesús o te reconcilias nuevamente con Cristo Jesús. Tú eres una prenda nueva y hay fiesta en los cielos. Y eres apreciado por Dios. Varón, Dios piensa en ti. Dios piensa en tu nombre. Por eso es que algún día, cuando la iglesia sea levantada y su pueblo completo global, el pueblo cristiano, el pueblo que le cree a Él, vaya ante su presencia, tenemos que postrarnos ante Él y darle a entender a Él que sin Él no hubiéramos hecho nada y no hubiéramos estado allí sin el sacrificio que Él hizo. Amén, amén. Amén. Últimas palabras que les quisieras dar a la audiencia, Rubén. Mira, yo le quiero decir a la audiencia que hay que buscar de Cristo en este tiempo. No hay que ser un genio para darnos de cuenta cómo el mundo está corriendo. Algo va a pasar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice la palabra. Y muchos de los escogidos van a ser engañados. Pero el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Quiero decirle a la audiencia estas palabras. No importa la situación que estés pasando, no importa el sufrimiento o el dolor, solamente hay un camino y en Cristo Jesús. No pases tu problema solo.
Busca refugio en Cristo Jesús y no te vas a arrepentir. Todo va a ser para bien a favor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Rubén, gracias por estar aquí con nosotros, sí. compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Claro que sí. Y siempre a las órdenes, varón. Amén, Y amén. te felicito por este programa. Y seguimos hacia adelante porque el Señor lo va a expandir, va a seguir expandiéndolo, varón. Amén. Y por todo el mundo y predicar este evangelio. Qué glorioso es esto. Amén. Amén, amén. Dios te guarde, varón. Amén, amén. Amén. Audiencia, gracias. Dios te bendiga, Amén. Dios te guarde y hacia adelante. Y siempre recuerda que solo en Cristo hay esperanza. Amén, gloria al Señor. Así hacia adelante. Gloria a Dios. Amén.